9 anos aproximadamente, pois erades uns nenos que corríades polo pabillón e que vos fixen correr moito e seguro que non xa casi non vos acordades, pero bueno, eu si me acordo de vos e mira onde estades. Eu sigo en primeiro e segundo como daquela, pero bueno. Bueno, coincide que nos despedimos, que nos vamos do cole xuntos, vos a máis eu. Desexo vos moita sorte, que vivades a vida con responsabilidade, que o pasedes moi ben e a disfrutar. Hasta sempre. Bueno, pois nada, tócame despedirme de vos, o fago con todo o corazón do mundo, desexo que teñades un futuro prometedor, que sei que o ides ter, veña, moito ánimo, moita saúde neste tempo tan difícil e que vaya todo o mellor posible. Hola chicos, hola chicas, que teñades moita sorte nesta nova etapa, un bico. Hola chicos y chicas, me acaban de decir que os graduéis este año, me alegro un montón. Quiero que tengáis mucha suerte en el instituto, que sigáis como sois, que sois estupendos y estupendas, ánimo, mucha fuerza, que vosotros valéis un mundo. Y nunca vais a estar solos, sabéis que nos tenéis siempre que lo necesitéis, ¿de acuerdo? Mucha suerte niños y enhorabuena. Bueno, chicas, chicos, todo pasa, todo llega y llega el momento de decir adiós al CP y a las Mirandas y hola a nuevos proyectos, a nuevas personas, nuevas aventuras. Me ha encantado haber formado parte de ese camino que estáis recorriendo como profe, como tutora. Y bueno, y sabéis que habéis conseguido algo que nadie ha conseguido, que es que me meta en una cueva y que haga el descenso del Sella, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, os deseo mucha suerte en todo lo que os propongáis y espero que vengáis por aquí a contarlo, ¿vale? Venga, un abrazo, un beso. Hola, xa estades en cuarto, que axiña pasa o tempo. Recordo da vosa chegada primeiro unha promoción non moi numerosa e por ese mesmo motivo fostes diferentes e especiais. Estabades todos xuntos nunha aula. Lembradesvos, pegadiños á parede do fondo sen moita marxe de maniobra, que algúns e algunhas non vos gustaba nada. Bueno, parece que sempre comentamos o mesmo, xa sabedes, a historia repítese, é cíclica, pero o que cambia a nosa propia historia, a que nos imos conformando, pois nese camiño estades vos. Iniciades outro camiño máis ou outro capítulo máis da vosa historia. Agardo que sexa a que vos desexades. Unha aperta enorme, rapaces e rapazas, e ata sempre. Bo día. Bo día como sempre, pero non é como sempre, é todo diferente. Marchades, rematastes unha etapa, espero que moi chula, longa, e agora tedes as portas abertas. Hai tantas cousas que tedes por facer, por vivir, É totalmente fantástico. A veces, seguro que mirando davos un pouquiño de vértigo, pero eu estou segura de que vos vai ir a todos moi ben. De que merecedes pois alcanzar esas metas que agora pensades. E que vos podo decir eu para ese camiño? Que le pedes no vosso equipaxe, que vos axude un pouquiño, ou simplemente que vos lo digo vos meus mellores desexos de que vos serva. Pois podo vos decir que sexades valentes e que persigades aqueles soños que tedes, que nunca pensedes que son para outros e non para vos. Seguro que podedes, pero lembradevos sempre, cando percorrades ese camiño tan estupendo, lembradevos sempre de disfrutar da vida tamén. Non persigades soños sin parar e obxectivos e un e outro, sin pararvos cada día a pensar, uá, que feliz son, cantas cousas teño, e que ben estou agora mesmo. Facedeo sempre. E de paso que facedes eso, lembradevos tamén de querervos moito, sempre. Porque sodes unhos rapaces e unhas rapazas estupendos, todos vos. Aquel ao que lle repetín o nome todos os días durante estes anos, e aquela
que me gustaría ter oído máis, porque ás veces fuchedes o curso fantástico, sí que o fuchedes, traballadores, educados, atentos, pero ás veces parecíame que predicaba no deserto. Eu estou segura de que sí que me escoitabades máis do que a mí me parece, eso espero. E espero ter sementado en vos un gusto máis pequeno, máis grande, por esa asignatura que a mí me gusta tanto, e que cando vexades unha portada e aí a Cleopatra digades, anda, e non digades, gustaríame moito ter sementado ese gusto por esta materia que me gusta tanto. E tervos transmitido, pois, ese desexo de ir pola vida e non arrepentirvos nunca de facer o ben. Sempre é bon, aínda que vos pareza que non, sempre é bon. Pois eso, facer o ben, deixar un recordo e de paso, pois eso, ser moi felices, disfrutar da vida moito e conservar este cariño que vos tedes, que sodes un grupo que sempre vos levastes moi ben, que sempre fixechedes aí esa piña que sempre é estupendo, que gardedes ese cariño que vos tedes e que o conservedes, porque para o camiño que tedes agora por diante, esos recordos bonitos e todo esa boa relación e ese cariño que vos tedes servevos de equipaxe. Bueno, non quero ser máis pesada, quero desexarvos un traxecto feliz e un futuro maravilloso para todos e para todas. Boa viaxe. Hola chicas, chicos, bueno, ya sabéis que el año pasado no nos pudimos despedir, al menos como a mí me hubiese gustado, así que aprovecho esta oportunidad primero para desearos muchísimas felicidades, daros la enhorabuena por haber superado una etapa más, un curso más y sobre todo por haber soportado, aguantado estos 2 últimos cursos que cuanto menos han sido raros. Ya veis que la vida nos da sorpresas y a veces las sorpresas no son aquellas que nosotros desearíamos, así que por eso os digo que a partir de ahora viváis la vida, la aprovechéis de una manera sana y provechosa, que disfrutéis cada momento que se os presente, que viváis la vida en definitiva. Así que os mando un beso con muchísimo cariño, espero que algún día nos volvamos a ver, seguramente dentro de nada, igual el día 30 nos vemos y bueno, y nos damos esa chuche que el año pasado no nos pudimos dar. Un beso grande. Hola, miña xente das Mirandas. Gustaríame tervos visitado durante este curso, pero foi bastante difícil para todos. Bueno, lembro unha promoción a que lle teño moitísimo garimo. Compartí moito tempo non só nas aulas, sino tamén en viaxes. Espero que vos tamén teñades un bo recordo do que compartimos e bueno, que teñades moita sorte agora no vosso novo camiño. Poñede paixón, esforzo e moita ilusión a todo o que vos propoñades e nada máis, un bico moi grande. Chao. Hola, bueno, así hemos estado todo el curso, con la mascarilla. Parece que pronto nos la vamos a poder sacar. Mirad, ¿os acordáis de esto que traes este curso? Una maleta con deseos, peticiones que os había pedido para poder conoceros un poco. He rescatado algunas peticiones y algunos deseos y os voy a demostrar que a veces los deseos se cumplen. Como peticiones anoto de algunos de vosotros que no haya gritos, que nos adaptemos todos a este curso, no juzgar ni reírse de los errores, el respeto y la empatía. Bueno, todo esto se ha logrado, lo hemos hecho, lo habéis hecho. Deseos, que no tenga que hacer videoconferencias, apenas hubo videoconferencias, que no haya más confinamientos, que el COVID mejore, que poder llevar esta situación con normalidad, anotabais. Y este otro, último, que aprenda cosas que me sirvan para un futuro y que no sea únicamente texto que vuelque un examen. Bueno, respecto a matemáticas y a veces la parte de álgebra, que es un poco abstracta, pensaréis que bueno, que en el día a día no vais a aplicar un radical ni una ecuación de grado 5. Pero en realidad sí vais a aplicar todo en lo que hemos venido trabajando y es aprender a pensar, desentrañar y desenredar así pues algo que al inicio no está muy claro
Eso es realmente el gran aprendizaje y lo que yo creo que podéis llevaros. Espero que vuestros deseos se sigan cumpliendo, que tengáis muchísima suerte y que luchéis por todo lo que deseáis y queréis. Adiós. Hola chicos, bueno, llegó el momento de la despedida. Solo quería deciros que ha sido un placer haberos dado clase a lo largo de estos años. También quería desearos mucha suerte en esta nueva etapa de vuestra vida que empezáis. Y nada más, un beso y mucha suerte. Bueno, chicos y chicas, habéis llegado a un final de otra etapa interesante, como todas, y seguro que no será la última, ¿de acuerdo? A medida que vayáis subiendo esta escalera, acordaros, romperá algún peldaño, pero olvidadlo, seguid con el siguiente, ¿vale? Cada día es una aventura más, una apuesta más y un logro más. Seguro que llegaréis alto y seguro que disfrutaréis de todas las etapas que os quedan por venir todavía. Suerte a todos y que tengáis un feliz verano. Un abrazo. Hi people, junio 2021. Llegado a este punto, yo echo la vista atrás y me voy a septiembre de 2017, cuando os esperaba en el aula el primer día de clase. Llegasteis, os sentasteis y allí estaban vuestras 28 caritas mirándome. Esas caritas eran una mezcla de ilusión, emoción, un poquito de temor, ¿por qué no? Muchas expectativas. Aquel curso fuimos conociéndonos poco a poco. Hicimos un buen equipo en nuestras clases de inglés con Vicen, ¿nos parece? Tengo que decir que nunca Ares ha tenido un mar tan hermoso como el que fuisteis vosotros en el desfile de carnaval de aquel año. No me vayáis a negar que la idea del disfraz de la bolsa de basura representando al mar no fue una idea genial, porque nos llovió del chubasquero. Si os acordáis, aquel día llovió de lo lindo. También lo pasamos bien en clase, tanto en clase como con el pabellón, cuando hacíamos actividades con Romy. No os vais a librar de que os recuerde la de veces que os dije que me dabais dolor de estómago cuando, intentando hacer una actividad en clase con el objetivo de hablar, yo lanzaba preguntas lanzaba preguntas en clase y nadie contestaba. Vuestra boca cerrada, pero vuestros ojos estaban diciendo las respuestas. Siempre habéis pecado un poquito de eso, de callaros cuando las cosas las sabéis, de ser muy tímidos. Tenéis mucho potencial dentro y tenéis que sacarlo, tenéis que enseñarlo, porque la gente no es adivina. También guardo un grato recuerdo de aquel trabajo que hicimos en segundo de la ESO, preparando para exponer en la feria de ese año. Era una actividad con información sobre distintos lugares de interés en Ares, y ese trabajo es algo que lo que es el trabajo físico lo guardo, y en la memoria queda pues todo lo que hicimos a lo largo del curso hasta finalizarlo, y también aquella tarde que pasamos en las lados múltiples grabando el vídeo con Dani, el profesor de tecnología, en gallego y en inglés para la exposición de aquella feria también. Tengo y guardo muchos recuerdos muy bonitos vuestros, porque para mí, como profesora, lo más hermoso de mi trabajo sois vosotros, sois los alumnos, y como grupo pues habéis sido siempre una de mis debilidades. El año
sea, han pasado 4 años, llega al final de esta etapa y ahora es el momento en el que cada uno de vosotros pues tiene que mirar hacia adelante, elegir el camino que quiere seguir. Y para ello, pues tenéis que apoyaros en vuestra familia, porque son los que siempre van a estar ahí, os van a ayudar. Los conozco prácticamente a todos y sé que se desviven y que quieren lo mejor. Así os lo van a hacer ver, aunque vosotros en algún momento no lo entendáis de esa manera. Para terminar este recuerdo que quiero que tengáis, quería leeros un pequeño texto que me mandó una amiga hace tiempo. De la vida se dicen muchas cosas, que es corta, que es muy hermosa, que hay que vivirla con intensidad, carpe diem, vive el momento, todo eso es cierto y hay que hacerlo, pero también tenemos que saber, porque es así, que la vida nos pone en situaciones a veces más complejas y más difíciles. Y este texto que mi amiga me envió y que os quiero leer, pues me gustaría que lo recordaseis y que si en algún momento os sirve de ayuda, pues me alegro. Aprende que un tropezón no es una caída. Aprende que todo en la vida vuelve. Aprende que no hay mal que por bien no venga. Aprende que con voluntad y esfuerzo todo resulta más fácil. Aprende que lo más valioso en la vida es la familia y los verdaderos amigos. Aprende que no se llora a quien no te valora. Aprende que por más tropezón, caída, obstáculo o barrera que se interponga en tu camino, el objetivo es levantar la cabeza y seguir adelante. Deseo que en esta vida nos falte nunca arrojo, gana, coraje, fuerza, ánimo, esperanza para luchar y por aquello que queréis, por aquello que os propongáis, ¿vale? Un beso muy fuerte y os quiero mucho. Hasta siempre. Coucou, bonjour à tous. Teníamos clase los lunes por la tarde, a primera hora. Os recuerdo atentos, callados, algunos quizás un poco asustados, otros más participativos, pero todos siempre muy respetuosos. Ya han pasado 4 años desde vuestra llegada primero y ahora toca despedirse. Se acaba una etapa y empezáis otra, con nuevos retos, nuevos propósitos, nuevas decisiones, nuevas responsabilidades también. Os deseo lo mejor, tanto a nivel académico, pero por supuesto, sobre todo, a nivel personal. Ha sido un placer conoceros y daros clase y siempre os recordaré con muchísimo cariño. Au revoir à tous e a bientôt. Hola. Hoxe non vos vou falar de literatura, pero si de algo que tiveron sempre moi presente, cada un á súa maneira, as escritoras e escritores que fomos coñecendo ao longo deste curso. É o amor e o respeto á nosa terra e á nosa cultura. Esa é a miña derradeira lección, que agardo non esquezades e levedes á práctica ao longo das vosas vidas. É como a Castelao, Celso Viño Ferreiro ou Olga Novo, cada un de vos á vosa maneira. Desexo-vos o mellor. Beixiños. Ben, pois tócame a min rematar este vídeo. Sabedes que teño o sombreiro das graduacións para facer a última transición do vídeo e que como teño que producilo despois, pois vou a ser breve, así pois remato antes. E o de breve venme ao pelo porque pouco máis vos teño que dicir despois de todo o que vos dixeron neste vídeo os vosos profesores e profesoras, que por suposto suscribo palabra por palabra literalmente. Así que como non é plan de que me volva a repetir, só dicirvos que moita sorte, que vos desexo a todos e a todas o mellor do mundo e que, como teño a sorte de vivir aquí, como a maioría de vos, pois que nos vemos con Ares. Biquiños. A transición.